Vamos a continuar. Vamos a ver conceptos nuevos. Vamos con la unidad 3, por favor. ¿Sí? En la unidad 3 está la guapa 4. Por favor, abran la guapa 4. Vamos a avanzar lo más que podamos ahí en la guapa 4. Bueno, en el chat dice, también podemos iterar a través de la colección, usando bucles para recorrer todos los elementos de la colección. Sí, así es. Podemos recorrer una colección elemento por elemento. Bueno, sigamos. Voy a compartir pantalla para que veamos la guapa 4. ¿Sale? A ver, listo. Listo. Vamos a seguir con clases y objetos, ¿ok? Vamos a irnos lo más rápido posible, pero por favor, lo importante es que vayamos entendiendo los conceptos y que veamos cómo se usa o cómo se crea ese concepto en el lenguaje, en Java. Voy a leer. La programación orientada a objetos se basa en el hecho de que se debe dividir el programa en modelos de objetos físicos o simulados. Si se escribe un programa en un lenguaje orientado a objetos, se está creando un modelo de alguna parte del mundo, es decir, se expresa un programa como un conjunto de objetos que colaboran entre ellos para realizar tareas. El objeto es, por tanto, la representación en un programa de un concepto y contiene toda la información necesaria para abstraerlo, datos que describen sus atributos y operaciones que pueden realizarse sobre los mismos. Los objetos pueden agruparse en categorías y una clase describe de modo abstracto todos los objetos de un tipo o categoría determinada. Bien, hasta aquí vamos con lo que llevamos. Estamos hablando todavía de lo que ya hemos visto. Ya hemos visto cómo hacer clases y ya hemos creado objetos, ¿ok? Bueno, nuestro objetivo es aplicar los elementos básicos de la programación orientada a objetos en un lenguaje de programación para la solución de problemas. Vamos a hablar un poquito de objeto. La idea fundamental de la programación orientada a objetos y de los lenguajes que implementan este paradigma de programación es combinar o encapsular en una sola unidad tanto los datos como las funciones que operan o manipulan estos datos. Esta unidad de programación se denomina objeto, ¿ok? Véanlo así, una unidad de programación, algo que existe, algo que me permite crear programas. Entonces, un objeto es una encapsulación genérica de datos y de los procedimientos para manipularlos. En otras palabras, un objeto no es más que un conjunto de atributos y métodos, ¿ok? Vamos a imaginarnos que la figura 1 está representando un objeto, ¿sí? Y que ahí adentro hay variables que representan el estado del objeto y que hay métodos que representan el comportamiento de ese objeto, ¿sí? Esa es la idea principal. Tenemos algo, nos inventamos algo que es el objeto, que tiene un estado y que tiene un comportamiento. Con eso vamos a generar programas. El objeto es el centro de la programación orientada a objetos. Un objeto es algo que se visualiza, se utiliza y que juega un papel o un rol en el dominio del problema del programa. La estructura interna y el comportamiento de un objeto en consecuencia no son prioritarios durante el modelado del problema. Este comentario tiene que ver con la relación que tiene un objeto con los demás objetos, ¿sí? Cómo esté programado por dentro el objeto no debería ser importante para los otros objetos. Vamos a ver que es parte del concepto de encapsulamiento, ¿sí? De ocultación de información, que son importantes para poder hacer modificaciones sin afectar a otras partes del programa. Vamos con el concepto de clase.
En el mundo real existen varios objetos de un mismo tipo o de una misma clase, por lo que una clase equivale a la generalización de un tipo específico de objetos. Una clase es una plantilla que define las variables y los métodos que son comunes para todos los objetos de un cierto tipo, ¿ok? Una plantilla. Una clase es una implementación de un tipo abstracto de datos y describe no solo los atributos de un objeto, sino también sus operaciones. Lo mismo que acabamos de decir hace rato. Para definir una clase en Java se utiliza la palabra reservada class, seguida del nombre de la clase. Ok. En UML es un lenguaje, ¿sí? De modelado, pero es un lenguaje gráfico, o sea, usamos dibujitos, usamos figuras, ¿sí? Y con ese lenguaje podemos representar eh, objetos, o sea, podemos representar cómo se comporta nuestro programa. Podemos diseñar nuestros programas utilizando este lenguaje. Vamos a ir viendo UML poquito a poquito, ¿sí? Y por ejemplo, aquí lo que tendríamos que aprender es que en UML una clase se representa con un rectángulo, ¿sí? No tiene que ser de ningún color, simplemente un rectángulo, ¿sí? En UML una clase se representa de manera gráfica con tres rectángulos dispuestos de manera vertical, uno debajo de otro. En el primero se nota el nombre de la clase, en el segundo los atributos y en el tercero las operaciones, ¿sí? Ese sí, apréndanselo. Ustedes dibujan su rectangulito y lo dividen en tres. Arriba va el nombre de la clase siempre, en medio van los atributos y abajo las operaciones. Entonces, si ven un rectángulo ahí con divisiones, es fácil ver, es fácil identificar qué va en cada división. ¿Ok? Ejemplar o instancia. Ya, otra vez estamos hablando de los objetos. Una vez definida la clase, se pueden crear objetos a partir de esta. A dicho proceso se le conoce como crear ejemplares de una clase o instanciar una clase. En este momento, el sistema reserva suficiente memoria para el objeto con todos sus atributos. Una instancia es un elemento de una clase, es decir, un objeto. Cada uno de los objetos o instancias tiene su propia copia de las variables definidas en la clase de la cual son instanciados y comparten la misma implementación de los métodos. Sin embargo, cada objeto asigna valores a sus atributos y es totalmente independiente de los demás. En Java, para crear una instancia se utiliza el operador new. De nuevo, ya lo vimos, ¿sí? Repasando, el operador new seguido del nombre de la clase y un par de paréntesis. Ok. Recuerden, ese pedacito de código es para crear una instancia, para crear un objeto. Y de nuevo, les recuerdo, hay que asociarle al objeto una referencia para poder utilizarlo en el programa, ¿sí? Es la parte que va del lado izquierdo, donde creamos una referencia de un tipo y le asignamos lo que nos regresa el operador new. ¿Quién crea el objeto realmente en memoria? El operador new, ¿vale? Otro concepto que se van a encontrar muy seguido es el de mensajes. Nos van a decir que los objetos se comunican entre sí o trabajan entre ellos por medio de mensajes. Los objetos de un programa interactúan y se comunican entre ellos por medio de mensajes. La acción de un objeto ante un mensaje puede ser el envío de otros mensajes, el cambio de su estado o la ejecución de cualquier otra tarea que se requiera que haga el objeto. Cuando un objeto A requiere que otro objeto B ejecute uno de sus métodos, el objeto A manda el mensaje al objeto B, ¿sí? Ese mensaje es mandar a llamar, ¿sí? Mandar a llamar a un método. Ya sabemos nosotros cómo se ejecuta un método, cómo se llama un método, ¿sí? Si lo queremos entender desde el punto de vista del que nos lo están tratando de explicar en el documento, están tratando de ver, de que nosotros veamos esas llamadas como un envío de un mensaje, ¿sí? En ya programando es simplemente mandar a llamar un método,
pero conceptualmente nos están tratando de explicar como si fuera, estoy enviándote un mensaje, ¿sí? Haz algo. Un objeto A le está pidiendo algo a otro objeto, le está diciendo, haz algo, ¿sí? En ocasiones, el objeto que recibe el mensaje necesita más información para saber exactamente lo que tiene que hacer. Esta información se pasa junto con el mensaje en forma de parámetro. Sabemos que podemos llamar a un método y sabemos que podemos pasarle datos al método, ¿sí? Darle información para que con esa información haga algo, ¿vale? Esos son los parámetros. En Java, para que un objeto ejecute algún método, se utiliza el operador punto. Bueno, y de nuevo esta parte que está en azul nos muestra cómo se ejecuta un método cuando estamos hablando de objetos, ¿sí? Ponemos el nombre del objeto, punto, el nombre del método y de esa forma se ejecuta. Recuerden siempre, después del nombre del método van los paréntesis, que si están vacíos significa que no necesitamos pasarle ninguna información, pero pueden contener alguna variable o algunas variables, ¿sí? Esa es la información que se le da al método para que trabaje con ella, ¿vale? Hasta aquí, díganme dudas, preguntas. Es, es mucha teoría, ¿sí? Es pura teoría, pero vamos avanzando. Recuerden que vamos a repetir muchas cosas muchas veces. Vamos a repetirlo, está bien, ¿sí? Para que se nos grabe. Nada más hay que tratar de avanzar rápidamente. Vamos con los métodos. Los métodos especifican el comportamiento de los objetos de la clase. Fíjense en eso, ¿eh? Yo tengo una clase que tiene métodos, 3, 4, 5, los que ustedes quieran. Ese conjunto de métodos es lo que me dice cómo se comporta el objeto, ¿sí? ¿Qué puede hacer el objeto? Cuando se declara un método, se debe especificar cuál es el tipo de parámetro que devolverá, ¿sí? Void en caso de que no devuelva nada. Igual que en C. Al declarar un método, también se debe especificar el tipo y nombre de cada uno de los parámetros o argumentos que reciba el método entre paréntesis. Recuerden, hay que indicar qué recibe. Si un método no tiene parámetros, este queda vacío, o sea, los paréntesis quedan vacíos. No es necesario escribir void. Los parámetros de los métodos son variables locales a los métodos y existen solo en el interior de estos. Recuerden que el método tiene asociado un bloque, ¿sí? O sea, un conjunto de instrucciones encerradas entre una llave que abre y una que cierra. En ese bloque nosotros podemos declarar variables, que son las variables locales a ese método. Las variables que vienen entre los paréntesis, donde se indican los argumentos, valen igual que si fueran variables que declaramos dentro del bloque del método, ¿sí? Es como si estuviéramos declarando esas variables dentro del bloque, ¿vale? Y se pueden usar dentro del bloque. Dentro de un método, los argumentos pueden tener el mismo nombre que los atributos de la clase. De ser así, los argumentos ocultan a los atributos. Para acceder a los atributos en caso de ocultación, se refieren a partir del objeto actual this. A ver, eso es nuevo, ¿sí? No vamos a tener que hacer un ejercicio de eso, porque eso es nuevo. En Java se declara un método de la siguiente manera. Tipo de dato, nombre del método, tipo de parámetro 1, tipo dato, parámetro 2. ¿Ok? Ejemplo. Se crea una clase punto para representar un punto en el espacio de 2D cuyos atributos sean las coordenadas X y Y. ¿Sí? Vamos a ver. Vean. Aquí está el ejemplo. La clase punto tiene dos variables X y Y. ¿Sí? Son de tipo entero. Y tiene un método. Imprime punto. Cuando nosotros llamamos a ese método, se ejecuta un println con los dos valores, con X y Y, ¿sí? Me dice cuáles son esos dos valores.
Dice también, la clase contiene un método que imprime los valores de las coordenadas del punto. Bueno, y aquí también hacemos otra clase que utilice punto, ¿sí? Se llama prueba punto. Y vean cómo se van creando los objetos, ¿sí? Se crea el objeto P, ¿sí? Se crea el objeto X y en cada uno de ellos podemos llamar al método imprime punto, ¿vale? A ver, vamos a hacer un ejercicio, le voy a pedir a alguien que me ayude, ¿sí? A ver, ¿listos con su NetBeans? Yo también voy a abrir mi NetBeans. A ver, Brandon anda por ahí. ¿Nos puede ayudar? Claro que sí, profe. A ver, comparta, por favor. Bien, ya tiene ahí una clase 15, ¿sí? Bórrele el println. Vale. A ver, vamos a inventarnos otra clase, señor. Agregue otra clase que se llame punto. Creo otra clase. Ajá, otra clase. No otro programa, no otro proyecto. Otra clase, ¿sí? Ajá. Muy bien. Lo hizo bien, pero vamos a ponernos unas reglas, ¿sí? Cuando cree otra clase, hágalo en un archivo diferente, ¿sí? Lo que hizo está bien, se puede hacer, ¿sí? Pero no vamos a hacerlo así. Vamos a crear un nuevo archivo, ¿sí? Y claro, se tiene que llamar punto. Vale, muévalo a ese otro paquete para que no se quede en el default, ¿sí? Y ahí borré eso. Bien, ya está la clase punto. Vamos a definir propiedades de punto. Haga que la clase punto tenga las dos propiedades de tipo entero que se llaman X y Y. Así de fácil, ¿verdad? Simplemente dentro de las llaves del bloque de la clase declaro variables. Si yo hago eso, ya mi clase tiene esas propiedades, ¿vale? Bueno, y dice que también necesitamos que la clase punto tenga un comportamiento, o sea, métodos. Agréguele a la clase punto un método que se llame igual que nuestra guapa, que se llame imprime punto, ¿sí? ¿Cómo le agrega un método a la clase? Imprime punto. Ok. A ver, si usted pone la palabra class, ¿qué le está diciendo al compilador? ¿Alguien sabe? Hay una clase dentro de otra clase. Ajá, y eso no queremos, ¿verdad? Queremos un método, ¿sí? Ahora, ahí ya se adelantó un poquito, pero está bien. Lo que le tengo que decir es, agréguele un método que se llame imprime punto. Ya está.
¿sí? Que no reciba nada. Fíjese en eso, que no reciba nada. Ah, muy bien, entonces entre los paréntesis no escribo nada, ¿sale? Y que no regrese nada. Ah, entonces le pongo que regresa un void, ¿sí? Muy abusados. Así es el lenguaje, pero, y es un poquito diferente, pero ni modo, hay que aprender cómo está diseñado el lenguaje. Cuando no recibo nada, no le pongo void entre los paréntesis, simplemente lo dejo vacío. Pero cuando no regreso nada, ahí sí le tengo que poner void, ¿ok? Ahora, nosotros no pedimos que fuera estático, ¿sí? No necesariamente tiene que ser estático. Eso se lo puede quitar, ¿sí? Bueno, y le puso public. Muy bien. Eso todavía no lo vemos, pero necesitamos ponerle public. Póngale public también a la X y a la Y antes de int. Profe, ¿cómo dijo lo del void cuando va entre paréntesis? ¿Cuándo Bueno, se pone? ajá, void es un tipo de dato, ¿sí? Que deberíamos entenderlo como cualquier tipo, ¿sí? Pero nos sirve para entenderlo también de otra forma. Cuando usted cuando imprime punto, va a recibir datos, cuando tiene argumentos, los escribimos entre los paréntesis, ¿sí? Pero si no va a recibir, simplemente los dejamos vacíos, ¿ok? Ahí es donde dije, no vayan a poner void entre los paréntesis, ¿sí? Más bien lo que hay que hacer es dejarlo vacío para indicar que no va a recibir nada. Ok, Pero, ajá, pero, en la parte en donde indicamos que regresa el método, recuerden que los métodos regresan algo, ¿sí? Es un poquito difícil de entender, pero armen así su lógica. Cuando un método se ejecuta, hace instrucciones, al final obtiene un resultado, ¿sí? Yo puedo regresar, o sea, pasarle ese dato a la función o al método que mandó llamar ese otro método, ¿sí? Se puede regresar un dato. Para indicar qué se va a regresar, se pone el tipo antes del nombre de la función, antes del nombre del método, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ahí antes de imprime punto dijera int, estoy diciendo que la función regresa un entero, que el método regresa un entero. En el caso de que no me interese regresar nada, porque a veces eso sucede, en vez de dejarlo vacío, o sea, en vez de borrar void y dejarlo así vacío, lo que tengo que escribir forzosamente es void, ¿sí? Para indicarle al lenguaje, oye, no quiero regresar nada, ¿sí? O no me interesa que regreses nada. Son dos formas de hacerlo. Entre los paréntesis es una forma y para indicar que se regresa es otra, ¿sale? y por ejemplo, profe, si tuviéramos un caso donde voy a recibir y voy a regresar, ¿sí pudiera así ponerlo antes y después en los paréntesis? Sí, sí. Recuerden, si va a recibir algo, va entre los paréntesis. Si va a regresar algo, va antes del nombre. Y ahí puede tener la combinación, ¿sí? Recibir y Vale, regresar, o no recibir y regresar, o recibir o no regresar, o no recibir y no regresar, ¿sí? No están relacionados. vale, profe. Gracias. Bueno, y dentro de ese imprime punto, nada más ponga un println donde imprima los valores de X y Y, por favor. Ah, escriba south, presione tabulador, ajá. ¿Qué debía ¿Qué imprimir, profe? los valores de X y de Y. Ok. Println solamente está esperando una cosa.
¿sí? Y ahí ya le dio 2. No, pero a ver, pero imprímalos los dos en el mismo print, ¿sí? ¿Cómo le hace si solamente puede recibir una cosa? ¿Cómo le hace para imprimir 2? A ver, use su imaginación. Son 2 enteros. ¿Cómo hace que el println imprima los 2 enteros? No importa lo que haga, println solamente imprime una cosa. A ver, piense. ¿Qué hemos hecho en ejemplos anteriores? ¿Qué hace en la guapa? A ver, busque la solución. Copie. Ok, muy bien. ¿Sí es cierto que println nada más imprime una cosa? Sí, ahí por ejemplo nada más está imprimiendo una cadena, ¿sí? Que nosotros armemos la cadena con muchos pedacitos es otra cosa. Pero al final lo que va a quedar ahí entre los paréntesis es una cadena. Y eso es lo que imprime println. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué pasa si corremos este programa? Nada. Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la función no retorna, bueno, el método no retorna nada. No, no es por eso. Porque en el main no hacemos nada. Porque en realidad el método imprime punto no se está llamando. Nadie lo está ejecutando. ¿Sí? Y de nuevo, hay que repetirlo, hay que entenderlo. ¿Sí? Pero yo ya lo escribí ahí, ¿cómo que no se está ejecutando? Todo lo que nosotros escribimos en el programa no necesariamente se va a ejecutar, ¿sí? Recuerden la regla. Cuando yo corra el programa, ¿cuál es el único método que se va a ejecutar al principio? El main. El main, ¿sí? Ahora, vaya al main. ¿Qué hace el main? Nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Nada. Nada. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, hagamos algo. Hagamos lo que nos dijo la guapa, ¿sí? La guapa dice, existen las clases, ¿sí? Las clases son como plantillas y a partir de las clases podemos hacer instancias, podemos hacer objetos de ese tipo. A ver, usted declare un objeto de tipo punto. Usted ya pasó por todo el proceso de definir la clase punto. Usted ya se inventó cómo son los puntos, qué propiedades y qué métodos tienen. Ahora, úselos, genere objetos de ese tipo. ¿Cómo se hace eso? Ah, pues declarando una variable de tipo punto que va a ser una referencia, en este caso se llama P, y asociándole un objeto en memoria de verdad. ¿Cómo se crean los objetos? Con el operador new. Al operador new hay que decirle el tipo que vamos a crear, ¿sí? En este caso, punto.
¿vale? Y ahora que ya tengo una instancia, a ver, utilice sus propiedades, utilice sus atributos de cualquier forma. Por ejemplo, cambie uno de los atributos de su objeto P. ¿Cómo los puede cambiar? Muy bien. Pongo el nombre del objeto, el operador punto y el atributo que quiero utilizar. Lo puedo leer o lo puedo escribir, ¿sí? En este caso lo estoy escribiendo, lo estoy modificando. Estoy guardando un 5 dentro del objeto en la variable x. P.x es igual a 5. También puedo cambiar el otro valor. Cambie la variable y también. Y además de utilizar los atributos, también puedo utilizar los métodos, ¿sí? Utilice el método de ese objeto. Ese objeto tiene un método, ¿sí? ¿Cómo lo ejecutamos? Con P punto, ¿sí? Y el nombre del método. Vean cómo estamos usando ya el objeto. Del objeto estamos usando sus atributos y también estamos utilizando uno de sus métodos. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Seguros, No, profe. seguros. No, profe, no hay dudas. Bueno, a ver, vamos por favor a la clase .java. Ahora, por favor, haga que el método imprime punto reciba un parámetro de tipo entero. Ok, usted le quiso llamar Z. Así está bien, ¿sí? Entre paréntesis ponemos ¿qué queremos recibir? Lo tenemos que bautizar, le tenemos que poner un nombre, el que ustedes quieran. Su compañero le puso Z, ¿sí? Pero eso no es suficiente. Java quiere que pongamos de qué tipo es Z, ¿sí? Porque solamente nos va a dejar pasar datos de ese tipo. Entonces ya su compañero le puso antes int, ¿sí? Int Z. Eso significa que cuando yo llame al método imprime punto, ahora sí, forzosamente, ¿sí? Le tengo que pasar un parámetro, ¿sí? No se vale que yo le diga ahí que voy a recibir un entero y que cuando lo llame no se lo pase, ¿sí? Ya es un contrato. Estoy diciendo cómo debe ser forzosamente. Por favor, regrésese al main, ¿sí? Y vea cómo ahora ya marca error. ¿Por qué marca error? Dele clic al foquito amarillo. Ah, mire, ahí está. El método imprime punto en la clase punto no puede ser aplicado a los tipos dados. Se requiere un entero. ¿Se encontró? No hay argumentos, ¿sí? Es diferente. Cuando yo cambié la forma del método, y ahora lo tengo que llamar de esa forma, ¿vale? Nos regresamos a punto Java, por favor. Bien. Y ahora, por favor, ponga otro println para imprimir Z. Muy bien. Ahora regrésese a la otra clase. ¿Qué tiene que hacer para que esto funcione? Ponerle un argumento. Ponerle un argumento. Pásele un valor a imprime punto, el que usted quiera. La única restricción es que tiene que ser un entero.
¿sí? Póngale otro valor que sea diferente de y, por favor. Vea. ¿Ya vieron qué le puso al ladito del 91? Lo que le pone el IDE. Una X. No, Z, dos puntos. ¿Ya vio? No es X, es Z, Sí, perdón, vi mal. ¿sí? ¿De dónde cree que sacó el IDE el valor Z? De la clase punto. A ver, vamos a la clase punto. ¿Dónde dice que el parámetro que va a recibir imprime punto se va a llamar Z? Ahí, precisamente. A ver, cámbiale el nombre, en vez de Z, póngale Juanito. Claro, ahí abajo tiene que ponerle Juanito, ¿sí? Vea qué pasa aquí. ¿Ya vieron qué significa eso, esas letritas pequeñitas que están antes del 91? ¿Qué es? ¿Qué es? El tipo de dato, ¿no? No, no es el tipo de dato. Nombre, perdón. El nombre del dato, ¿sí? El nombre del parámetro. Me está diciendo, oye, allá en la otra clase donde está definido imprime punto, está definido que se va a recibir un entero que se llama Juanito, ¿sí? Y ya en la clase 15, nada más me pone ahí, mira, ese 91 va a ir a dar a la variable Juanito, ¿sí? Es una ayuda nada más. ¿Corre? Sí, ¿verdad? X igual a 5, Y igual a 7 y un 91. Vale. Ahora vamos a ver el concepto que les dije hace rato. Vamos a punto Java, por favor. Ahora, yo quiero que Juanito se llame Y, por la razón que ustedes quieran, ¿sí? En vez de Juanito, póngale Y. Por supuesto, ahí abajo, en vez de Juanito, debe ser Y. ¿Sale? ¿Ven algún posible problema con esto? A ver, córralo. Sí, no, porque está como. A ver, y vaya, muéstrenos clase 15. Ok, ¿cuánto vale X? 5, 5. ¿Cuánto vale Y? 7. ¿Y por qué puso 91 abajo en la salida? Porque lo sobreescribimos. X igual a 5, Y igual a 91. Y luego imprimió otra vez Y dice 91. Vaya a punto Java. Díganme, ¿qué creen que esté pasando? Cuando yo dentro del método imprime punto me refiero a la variable Y, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿A la Y que llega como parámetro o a la Y que es atributo de la clase? A la Y que se atributo. Pues no, está poniendo el 91. ¿A quién está haciendo referencia entonces realmente? A la Y que llega como parámetro, ¿sí? Es lo que dice la guapa. Muy abusados. Yo les estoy leyendo lo que dice en la guapa, pero si ustedes nada más están oyendo lo que yo digo y no lo razonan,
no le van a entender, ¿sí? Necesito que vayan razonando lo que yo voy leyendo y que si algo no se entiende, pregunten, ¿ok? Allí en la guapa dice que cuando un parámetro se llama igual que una de las variables de instancia, como en este caso y, dentro del método se va a utilizar la variable que es parámetro, ¿sí? Y que si no queremos que eso pase, hay que hacer un truquito utilizando una palabra que se llama this, ¿sí? A ver, vamos a usar eso. Allá arriba en el println, donde está poniendo más y, ¿sí? En vez de y, póngale this, ajá, punto, y, ¿sí? ¿Qué significa esto? Dices este, ¿sí? Significa este que, este objeto, ¿sí? No importa qué objeto sea, pero es este objeto punto y, me estoy refiriendo a la variable y que está definida allá arriba como propiedad, ¿sí? Y no a la y que está llegando como parámetro. Cuando tengamos un parámetro que se llama igual que una de las variables de los atributos, dentro del método se va a utilizar la variable que llega como parámetro, ¿sí? Está ocultando la otra. Si quiero utilizar el atributo de la clase, ¿sí? Del objeto, tengo que ponerle this.y, ¿ok? Vamos a clase 15.java. Cuando internamente en el objeto nos hacemos referencia a this, lo que está pasando es que aquí en este pedacito de código está haciendo referencia a P, ¿sí? A este objeto, P. Entonces, si yo lo vuelvo a correr, ahora sí debería imprimir 5, 7 y 91. ¿Ya lo vieron? Ya funciona igual que hace rato. ¿Vale? ¿Se entendió el concepto del this? Recuerden, lo necesitan usarlo cuando tienen nombres similares entre los parámetros y los atributos, ¿sí? Lo pueden usar cuando quieran, no es solo para ese caso. Por favor, se va a punto Java. Significa que también podrían poner, por ejemplo, ahí donde está la X, this.x, ¿sí? No es necesario porque no hay otra variable que se llame X, pero si lo hacen, funciona igual, ¿sí? Y están definiendo exactamente que se refieren a la X de la clase, ¿vale? Bueno, gracias, señor. Voy a compartir, ¿sí? Bueno, seguimos. Sobrecarga de métodos, overload, ¿sí? A ver, déjenme ver. El parámetro, ok. Bueno, ahí en el chat nos habían dicho que se refería al parámetro cuando usábamos y. ¿Está bien? Sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos se refiere a la posibilidad, fíjense, posibilidad de que dos o más métodos utilicen el mismo nombre en una clase. El mismo nombre. Para ello, los métodos solo deben variar los argumentos, ¿sí? El mismo nombre, pero no pueden tener los mismos argumentos. Y opcionalmente también pueden tener diferentes valores de retorno. Los métodos sobrecargados hacen más cómoda la implementación de un objeto y por ende la utilización de los métodos de este. Los métodos sobrecargados tienen las siguientes características.
Deben tener el mismo nombre, deben cambiar la lista de argumentos, pueden cambiar el valor de retorno, eso no los hace realmente diferentes, pero se puede hacer. Y pueden cambiar el nivel de acceso, que no hemos visto, ¿vale? Java permite métodos sobrecargados, es decir, métodos distintos que tienen el mismo nombre, pero que se diferencian por el número o tipo de argumentos. Por ejemplo, ahí están tres métodos, son tres métodos. Podemos pensar en esos tres métodos como un solo método sobrecargado, ¿sí? O sea, están definidos tres métodos con el mismo nombre, pero tienen diferentes argumentos. Fíjense que el primero no recibe nada, el segundo recibe dos enteros y el tercero recibe dos floats. Son diferentes, ¿sí? Lo que yo voy a hacer en mi código es definir los tres y en cada uno puedo hacer cosas totalmente diferentes, ¿sí? Se va a llamar uno o se va a llamar otro dependiendo de con qué parámetros los llame, ¿vale? Al llamar un método sobrecargado, Java sigue algunas reglas para determinar el método concreto que debe llamar. Si no existe un método que se ajuste exactamente, se intenta promover los argumentos actuales al tipo inmediatamente superior. Trata de hacer un cast si se puede, ¿sí? Y se llama el método correspondiente. Si solo existen métodos con argumentos de un tipo más restringido, el programador debe hacer un cast explícito en la llamada, responsabilizándose de esta manera de lo que pueda ocurrir. El valor de retorno no influye en la elección. Eso es un error común, ¿sí? Pensamos que si cambiamos el valor de retorno, entonces ya estamos generando otra sobrecarga del método, pero no, no es cierto, ¿sí? El valor de retorno no influye en la elección del método sobrecargado. En realidad, es imposible saber desde el propio método lo que se va a hacer con él. No es posible crear dos métodos sobrecargados con el mismo nombre y con el mismo tipo y número de parámetros que solo difieran en el valor de retorno, ¿vale? ¿Ven el ejemplo? Del lado izquierdo está la clase triángulo y tiene el método área. Pero el método área, hay tres métodos área. Los tres regresan float, ¿sí? Pero lo importante es que reciben. El primer método área no recibe nada. El segundo recibe dos floats. Y el tercero recibe dos enteros, ¿sí? Cada uno de los métodos hace algo diferente. Y del lado izquierdo vemos cómo podemos llamar al método área, ¿sí? Vean que ahí en el código dice triángulo.área y están los paréntesis vacíos. Está triángulo.área 6,2 y está triángulo.área 5.5 float, 3.2 float. En cada una de esas llamadas se está llamando a una sobrecarga distinta del mismo método, ¿sí? Ahora, es el mismo método porque se llaman igual, ¿vale? ¿Dudas con lo de sobrecarga? Si yo quiero sobrecargar un método, ¿qué tengo que hacer? Llamarlo de la misma manera, pero con diferentes parámetros. Sí, tengo que definir otro método que se llama igual, pero que tiene otros parámetros, ¿vale? Y si hago eso, puedo llamar a triángulo.área o a triángulo.área con dos enteros o a triángulo.área con dos flotantes, ¿sí? Ya nada más por el tipo de parámetros que reciba, Java va a escoger cuál de los tres tiene que ejecutar, ¿vale? A ver, vamos a hacer el ejercicio. Déjenme ver quién está por ahí. Santiago Miranda, ¿puede compartir pantalla? Sí, profe, un momento nada más. Sí, a ver, prepárese. Vamos avanzando, vamos avanzando. Ya casi vamos a media UAPA.
y está cargadita de información, ¿sí? Creo que tiene que dejar de compartir, profe. Ah, gracias. ¿Ya se puede ver? Ya. Bien, a ver, vamos a su clase punto. A ver, ayúdenos, vamos a sobrecargar imprime punto. Invéntese otro imprime punto, pero que sea diferente para poder sobrecargarlo, ¿sí? O sea, debo de cambiar este. No, ese ya es un método imprime punto que recibe un entero, ¿sí? Vamos a sobrecargar imprime punto. Eso significa que tiene que hacer otro método que se llame igual, ¿sí? Si quiere, cópielo todo el método, péguelo abajo. Ajá, todo el método incluye las llaves y todo lo que contiene, ¿sí? Todo el método, eso, todo eso que escogió ahorita es todo el método, ¿sí? Ajá, péguelo abajo. Muy bien. Ahora sí, hay que hacerle modificaciones a este para poder sobrecargarlo, porque no puede ser igual que el de arriba, ¿sí? Le debo de En cambiar cuanto las variables, ¿no? le tiene que cambiar, le tiene que cambiar los parámetros, no deben ser igualitos, pues tiene que ser diferente de alguna forma, ¿sí? A ver, lo más Sí, fácil, ¿cuál es? cambiar la variable. No, todavía más fácil. Quítelo, ¿sí? Déjelo vacío. Ahí está. ¿Ya vio? Ya tiene otro método que también se llama imprime punto, pero que los parámetros son diferentes a los del otro imprime punto. ¿Vale? Sí, Bueno, y aquí también bórrele la segunda instrucción println nada más para que sea un poquito diferente, ¿no? La línea 16. No, la 16. ¿Sale? Nada más porque quiero recalcar que aquí en el segundo imprime punto puede poner cualquier código, ¿sí? No tiene por qué ser igual al del primer imprime punto, ¿sí? Puede ser algo totalmente diferente. Eso no importa, ¿ok? Lo importante es que se llaman igual y por eso estamos sobrecargando un método, ¿ok? sí. Ahora sí, vaya a la otra clase. ¿Cómo llama a la otra forma de imprime punto? Pues debo de aquí crear otro, ¿no? ¿Otro qué? Ah, bueno, sí, sería como aquí como no tenemos nada, pues sería quitarle aquí también, ¿no? Quitarle esto. No, no necesariamente. Todavía tiene un imprime punto que recibe un entero. Eso debería seguir funcionando. ¿Sí funciona? A ver, córralo. Sí, Sí, sí funciona. ¿Cuál imprime punto se está llamando de los dos que tiene? al de la clase. Los dos son de la clase. La Bueno, de clase, la clase la 15. clase, la clase tiene dos imprime punto. Vaya a la otra clase. La clase punto tiene dos métodos que se llaman imprime punto. Eso es lo más importante. Fíjese, hay dos métodos que se llaman igual. Eso antes no se podía en C. Hay dos métodos que se llaman igual. ¿Cuál de los dos se está ejecutando? El de la clase 15. Ajá.
pero ahí está fácil, el imprime punto. Pero a ver, vaya a la otra clase. Y ahí en este código, dígame, ¿cuál de los dos se está ejecutando? Este, Ese, el, ¿por qué? ajá, porque ¿Cómo se sabe? está imprimiendo el 91 que está aquí. Ok, se está ejecutando ese porque le está pasando un parámetro, ¿sí? Entero. Y entonces vamos a la otra clase. ¿Cuál de los dos imprime punto recibe un entero? El Es, entero que está recibiendo allí. entonces se va a ejecutar ese método, ¿sí? Sí. ¿Vale? A ver, vamos otra vez a clase 15.java. ¿Qué pasa si le borra ese 91? Así, ¿corre? Sí. Sí, x igual a 5, y igual a 7. ¿Cuál de los dos métodos se ejecutó? Ahora sería este, ¿no? Ese, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lo llamó, no le pasó parámetros. Tengo en mi clase punto declarado un método que no reciba parámetros y que se llame imprime punto. Sí, ¿verdad? Entonces, Sí. ese es el que se va a llamar, ¿vale? Y aunque no lo crea, lo que acaba de hacer es que acaba de sobrecargar un método, ¿sí? O sea, sobrecargar se podría decir como que se está creando otro método, se Otros, podría decir. otros métodos con el mismo, ¿qué? Pues con el mismo parámetro, ¿no? No, los parámetros Ah, no, tienen que ser, porque no lo está recibiendo. Ajá, está siendo diferente. Sí, sí, sí. está haciendo otro método con el mismo, ¿qué? Nombre. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, porque lo Ya. que cambia es esto, ¿verdad? El parámetro que Sí. aquí tiene, aquí no lo está teniendo. Ajá. A ver, si entendió que está creando otro método con el mismo nombre, ya la hizo, ya entendió lo que es sobrecarga. Sí, lo entendió. Si está entendiendo que está haciendo otros métodos con el mismo nombre, ya entendió el concepto de sobrecarga de métodos. ¿Sí? Dígame, ¿le entendió? Sí, 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 pero este, estoy aquí Ajá. como que pensando un poco y se podría decir que también está como, bueno, todo eso se va dentro de la misma clase, pero Sí, justamente el nombre es diferente y los parámetros pueden variar en sus términos, ¿no? Puede ser como diferente cantidad, tipo o ambos, ¿no? tiene que Este, ser diferente, porque si no son diferentes, estamos hablando de un mismo método y Java no lo va a dejar hacer eso. ok, ok. A ver, mientras contesto una llamada de mi jefe, ayúdeme, sobrecargue otra vez, imprime punto. ¿Qué tiene que hacer? A ver, que le ayuden sus compañeros. No, no voy a hablar. Que le ayuden sus compañeros. Sobrecargue otra vez, imprime punto. ¿Qué debería hacer? Pues solamente esto se replica, ¿no? Ahora con un flow, ¿Con un qué? con un flotante.
¿Qué pasó? ¿Sí le ayudaron? Sí, ¿Por qué es diferente este imprime punto a los otros dos? porque este es de tipo flotante. Ok, fíjese, no es, a ver, se lo voy a poner así. Oiga, pero el primer imprime punto recibe un parámetro y su imprime punto también recibe un parámetro. ¿A poco con eso es suficiente? ¿Son diferentes? Sí, ¿no? Porque uno es entero y otro es flotante, ¿no? Exactamente, ¿sí? No importa que nada más sea uno en cada uno. El tipo es diferente y con eso es suficiente para que todo el método sea diferente, ¿sí? ¿Y cómo le hace para llamar a a esta otra sobrecarga? Pues solamente acá en la clase 15 debería de Ajá, poner aquí float número. a ver, ¿cómo ven eso? Fíjense, esto es bien importante. Aquí se atoran por lo menos la mitad del grupo, ¿sí? Necesito que si ustedes no lo entienden, pregunten ahorita, ¿sí? Ahorita estamos cometiendo un error, pero necesito que de verdad le entiendan, porque si no entendemos esto, significa que no estamos avanzando, no están entendiendo lo que yo trato de explicar, ¿sí? Fíjense, pusimos ahí float número, ¿vale? A ver, regrésese a punto Java, ¿sí? Lo que nosotros escribimos tiene un significado, ¿sí? Lo que tenemos que entender es cómo lo interpreta el lenguaje. Cuando yo escribo ahí entre paréntesis float número, lo que yo le estoy diciendo al lenguaje es, oye, mira, este método va a recibir un flotante, ¿sí? No sé qué número me van a pasar. A lo mejor me pasan un 5.3, un 8.20, un 254.41. No sé qué número me van a pasar. Lo único que importa es que tiene que ser un flotante. Y cuando me lo pasen y yo ejecute el método, le voy a llamar número, ¿sí? Le voy a dar ese nombre. Y con ese nombre lo voy a utilizar ahí entre las llaves que se abren y se cierran, ¿sí? Es lo que yo quiero decir cuando escribo todo esto. ¿Ah? Ahora, acá en esta otra, ándele, acá en esta otra clase, yo no estoy definiendo un método, ¿sí? Yo no le estoy explicando a Java cómo es el método, qué recibe, qué regresa, cómo se van a llamar los parámetros. Yo ya no estoy haciendo eso. Ahora, en la línea 8, lo que yo quiero decir es, oye, llama a una función, llama a un método, ¿sí? Llámalo. Ya no le voy a dar explicaciones de cómo es. Cuando yo hago eso, yo ya no le digo que si es float, que si es int, que si es char. Yo ya le doy valores, ¿sí? Valores de verdad. Ajá. Por ejemplo, yo ahí tendría que poner 10.5. Nada más, ¿sí? Si, si el lenguaje toma ese 10.5 y logra interpretar que se trata de un dato de tipo flotante, entonces va a correr la función, va a correr el método y todo va a estar bien, ¿sí? Vean que me está marcando un error, ¿sí? ¿Puede ver qué dice el error, el foquito? O ponerse encima de imprime punto. El método Sí. imprime punto, ¿sí? En el tipo punto no es aplicable para los argumentos, ¿sí? Doble, ¿sale? El 10.5
el compilador le está diciendo, esto se parece a un doble, ¿sí? No lo está poniendo como float, lo está poniendo como doble. Ayúdele, ¿sale? Después del 10.5, no, Ah, sí, sí, sí. después del 10.5 póngale una F, ¿sí? Con eso usted le está diciendo, oye, este es un 10.5, pero entiéndelo como un float, ¿sale? No es un doble, entiéndelo como un float para que el compilador diga, ah, ok, está bien, un 10.5 puede ser un doble o puede ser un float. Tú quieres que sea un float, ¿está bien? Ah, mira, imprime punto, recibe un float, todo está bien. Entonces ya no te voy a marcar error, ¿sale? Fíjese que ya no hay la rayita roja de error, ¿sí? Pero Sí, entiende la diferencia entre llamar al método aquí y definir el método en la otra clase, sí, sí, sí. Sí, tiene que ¿sí? ser justamente porque también lo que estaba viendo es de que se puede confundir, por ejemplo, porque dice aquí imprime punto, puede que se confunda entre uno de estos, ¿no? Por eso sé que se tiene que especificar cuál es el que se le Exactamente. está pasando, ¿no? Le acaba de dar al clavo, o sea, el compilador se va a confundir. Oye, pero hay tres, imprime puntos. ¿Cuál llamo? Ah, me voy a fijar en los argumentos. Con los argumentos yo ya puedo decir, yo Java, yo intérprete, yo compilador, ya puedo decir cuál es el que quiere ejecutar, ¿sí? El primero, el segundo o el tercero, según lo que me pase como argumento, ¿vale? Eso Sí, es sobrecargar un método, ¿vale? sí. ¿Dudas, dudas? Y ya jala, ¿sí? Sí funciona, compila y corre. ¿Dudas? No, profe. Bueno, nada más para terminar, se va a punto Java, por favor. Ajá. Lo quiere y lo puede sobrecargar más, ¿sí? Puede poner, por ejemplo, dos floats, un float y un entero, tres enteros, un string y un entero, un string, dos strings, ¿sí? Un arreglo y un entero, mientras el conjunto de parámetros sea diferente a cualquiera de los otros, puede sobrecargarlo las veces que quiera. ¿Ok? Sí. ¿Dudas los demás? En el chat, No, pero no. jóvenes, si no se sienten muy seguros de preguntar algo, escríbanlo en el chat, por favor, pero no se queden con la duda, ¿sí? Por favor, saquen esas dudas. Tienen que entenderle a todo lo que estamos escribiendo ahí en el programa. Todo, 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 cada punto y coma, cada punto se tiene que entender. ¿Sale? Esa es su tarea, entender todo lo que estamos escribiendo ahí en el programa. No hay un pedacito de código que ustedes deban dejar pasar como, ay, quién sabe qué es eso. ¿Sí? Esa es su tarea, entenderlo todo. A ver, hay dos manitas levantadas. Pregunten. Flores. Profesor, yo tengo duda. Se supone que entonces cuando quieres, por ejemplo, tienes el parámetro float y, por ejemplo, en la clase que tiene como compañero clase 15, cuando lo ponemos en el método imprime punto, tenemos que poner, por ejemplo, un parámetro. Ahí se puso un parámetro de 10.5 flotante. Y si coinciden, se ejecuta ese public void. Public void. Ese imprime punto. ¿Sí? Sí, sí se ejecuta. Pero en ese caso, o sea, este, ¿o por qué se pone el 10.5? Es que no entendí eso. A ver, vamos a clase 15, por favor.
A ver, ¿qué tal si en vez de 10.5 le pone un 10? Quítele la F. Así. Ya cambio de ¿Qué está, método, ¿no? Ahora está qué está llamando ahora a recibiendo? este, ¿no? Ajá, pero ¿qué Pero está recibiendo el parámetro? ¿Qué tipo? un entero, ¿no? Un entero, ¿sí? Lo que, Este, pero ¿cómo se le cambia en automático? Porque, por ejemplo, le pongo el parámetro y no pasa nada. Ahí como que truena, no sé. a ver, váyase a clase 15.java. Es que, profe, yo siento ¿Cómo, un cómo número dice entero que cambia en automático automático? llamar la otra clase. O es que, por ejemplo, la Y, dos puntos, por ejemplo, si le pone punto 5F ya cambia, ¿no? A número, pero solito ahí en el parámetro o se le pone A ver, 1. córrele el 10, por favor. Sale. Vea, ahí están los parámetros vacíos, ¿sí? Ahí no recibe nada, ¿vale? Ese está fácil, ¿no? Sí. Con, con qué imprime punto se va a ejecutar si lo corro así. A ver, Donde tienen los parámetros vacíos, ¿no? También. ese, ¿vale? El segundo, ese estuvo bien fácil de identificar, ¿no? ¿Sí? Ahora, nos regresamos. Póngale un 8, ¿vale? Un 8. Eso de Y dos puntos no lo está escribiendo su compañero, ¿eh? Eso se lo pone su IDE. Él nada más pone un 8, ¿vale? Ahora sí, vaya a hacer otra clase. ¿Cuál se va a ejecutar? El de enteros. ¿El de qué? El de enteros, ¿no? El primero, el de la Sí, línea sí. 6. ¿Por qué? Porque está recibiendo el mismo tipo de parámetro, ¿no? Que es enteros Eh, y el Tome método imprime. ¿Mm? lo que está entre paréntesis, en este caso un 8, y trate de analizarlo. ¿De qué tipo es? ¿Sí? El 8 solito corresponde con alguno de estos. Sí, ¿verdad? Con el primero, es un entero. Es lo que está haciendo el sistema, ¿sí? Analizar ese 8 y ver de qué tipo es. Ah, es un entero. Entonces voy a llamar al primer método, al de la línea 6, ¿sí? Pero si yo le pongo 5.5, ajá, 5.5, ok, tome el 5.5, vámonos a la otra clase, ¿sí? 5.5, ¿qué es? ¿Es un entero? Es un flotante. Ajá, no, ¿verdad que no es un entero? Entonces, el primer imprime punto, ese no corresponde, ese no va a correr. El segundo, el de la línea 13, ¿ese va a correr? Tampoco. Tampoco. El tercero, el de la línea 20, ese quiere un float. ¿Me están dando un float? Sí. Sí, entonces ese se va a ejecutar. ¿Sí? Yo como programador ya no le digo cuál va a ejecutar. Con los parámetros, el sistema ya elige cuál es el que se tiene que ejecutar. ¿Sí? Ok. Me causó duda porque es que en mi código también pongo por ejemplo, el 5.5F, pero no sé si el IDE no me lo reconozca o ande chafeando algo en mi código. Ok. A ver, si quiere, ahorita vemos su pantalla. Bueno, a ver, antes de que vayamos a ver su pantalla, Octavio, a ver, pregunte. Ah, sí, mi duda era cómo podíamos ejecutar las dos al mismo tiempo, o sea, el entero y el flotante.
No, no se puede ejecutar dos métodos al mismo tiempo. A ver, váyase a clase 15. Puede ejecutar uno, dele enter, y puede ejecutar otro, ¿sí? Pay punto imprime punto. Vea, ahí tiene tres opciones, ¿sí? Escoja la segunda, por ejemplo. Ajá, vacío. Ujú. Punto y coma. Ahí está ejecutando dos, ¿sí? Pero Sí, no es sí. al mismo tiempo, ¿eh? Primero uno y luego otro. Ok. A ver, córralo, ¿sí? El primero debería correr la opción del 5.5 y el otro el que está vacío. Ahí están, ¿sí? Hacen lo mismo, porque en el programa hacen lo mismo, pero sí corre, ¿sí? Ok, profe. Vale. Gracias. A ver, ahora sí, deje de compartir y comparta usted, para ver su error. Es importante verlo porque seguramente lo mismo le está pasando a alguien más, ¿sí? ¿Yo, Octavio, profe? Mm, Ahí me está. queda así. Bien, a ver, déjeme ver su clase punto. Ahí está, imprime punto con entero, imprime punto sin parámetros, imprime punto con float. ¿Ok? ¿Y dónde le marca error? Como tal, no marca error, pero tampoco genera en automático esto. Entonces, cuando lo corro, ahí es donde me marca. Ok, le está diciendo que no encuentra la clase main, ¿sí? Fíjese, su proyecto se llama clase 16 y la clase en donde está el main se llama clase y objetos. O sea, no se llama clase 16. Eso hace que el mecanismo del IDE no encuentre el main directamente, ¿sí? Vamos a arreglarlo. No, 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 no lo corrija, vamos a arreglarlo. Eso más bien es como un pequeño detallito del IDE, ¿sí? Dele clic derecho al proyecto, clase 16 del lado izquierdo, al Clase proyecto, 16. ¿sí? ¿Acá? Más arriba, ahí, más arriba, ahí, ese, muy bien. Ese es el proyecto completo, ¿sí? Y hasta abajo hay una que dice Properties. Ujú. Sí, dele clic. Vamos a ayudarle. Ahí donde dice en las categorías, busque la que dice Run. Y vea, está vacío donde dice Main Class, ¿sí? No pudo hacer la asociación directamente. Ayúdele. Ahí donde dice Browse, escoja clase y objetos. Ahí está. Listo. ¿Sí? Ok. Y ok. Y trate de correrlo. Lo dejo así. ¿Qué, perdón? Ah, sí, ya corrió. Pero bueno, no se me puso aquí lo de número ni nada, pero a ver, así. Sí, es que no tiene nada que ver con el error que le estaba marcando, ¿sí? El error que le estaba marcando es porque no se encontraba el main. Necesita leer los mensajes de error, ¿sale? Ok, ok, Para que ya quedó. entienda qué está pasando. El error decía, no encuentro el método main. Eso no tiene nada que ver con la sobrecarga de métodos que estábamos haciendo nosotros, ¿sí? Ujú. Y ya con eso usted ya puede ir a arreglar el error en otro lado, ¿sí? Ok, Pues creo que ya. creo que ya. Gracias. Lo que tiene que hacer, ¿Cómo? hace lo que tiene que hacer, su programa, Sí, ¿no? Ya lo ¿sí? probé aquí y sí. Bueno, Muy imprime bien. el 5 y el 7, pero el PEX es que no me sale aquí en cuál agarra del parámetro. Pero fíjese en su código, ¿sí? Vea,
Vea el método que recibe un float. ¿Está haciendo algo con número? Mm, No, ¿verdad? no, acá no. Pues entonces no va a haber una diferencia. Ok, tiene razón, es un mal ejemplo. Vamos a hacer algo diferente para que se vea cómo cambia, ¿sí? Váyase al método, al tercer método, imprime punto, ¿sí? Y antes del print, vamos a poner una instrucción, ¿sí? Ahí dele enter. Ujú. Y entonces vamos a cambiar X, ¿sí? Póngale X es igual a número, punto y coma, ¿sale? No va a querer, ¿por qué? Este, ¿Por qué no quiere, por qué me marca error en esa instrucción? ¿por qué ya está definido aquí? ¿Número? No, no lo está definiendo otra vez. A ver, ahí es donde quiero que se cambie el chip, ¿sí? ¿Qué hago? Lo que todos hacemos generalmente es, híjole, marcó error, ya no sé qué hacer, ¿sí? Ya no se puede avanzar porque marcó error y ahí me detengo. Hay que dejar de hacer eso, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como programador? Tengo que leer el mensaje de error, ¿sí? Listo, puso su apuntador encima de la línea roja y le salió el mensaje de error. Viene lo difícil, entenderle, ¿sí? Dice, tipos incompatibles, posible conversión con pérdida de float a int, ¿sí? Incompatible, tipos incompatibles. ¿Quiénes son los tipos incompatibles? ¿De qué tipo es X? Entero, ¿De qué tipo es número? flotante. Flotante. Entonces me está diciendo Java, oye, no deberías guardar lo que está en un flotante en un entero porque vas a perder información. Y sí es cierto. ¿Qué tal si quiero guardar 5.5 en un entero? ¿Qué va a pasar? No da la capacidad, ¿no? Para Pues no almacenarlo. puedo guardar, ajá, no puedo guardar el punto 5, ¿sí? Voy a perder parte de mi información. Dígale que no le interesa. Dile, no me interesa, guárdalo de todos modos. ¿Cómo le puedo decir eso? Estoy consciente de que se va a perder información, pero es lo que quiero hacer. Guárdalo. ¿Cómo le decimos eso? ¿Alguien se acuerda? Hay que hacer un qué. Objeto. ¿Un qué? ¿No oí? ¿Un objeto? Dis.x. ¿Dis? No. Objeto. ¿Objeto? Tampoco. Vamos a hacer un cast. ¿Se acuerdan? ¿Qué es un cast? Jóvenes, acuérdense qué es un cast.
repasen, regresen, vean sus documentos, busquen, métanse a Google. ¿Qué es un cast? C-A-S-T. Un cast es una conversión de tipo, ¿sí? Ahí antes del número, abra y cierre paréntesis. No, antes de la palabra, ajá, ahí, espacio. Y dentro de los paréntesis ponga el tipo al que usted quiere convertir número, ¿sí? En este caso, int, ¿sí? Ahí le estoy diciendo, oye, agarra número y conviértelo a entero, ¿sí? Bueno, no lo convierte a entero la variable, el valor, ¿sí? Agarra el valor que está en número, transfórmalo en entero y guárdalo en X, ¿sí? Ya ni siquiera me va a decir, oye, vas a perder información, ¿eh? Ya ni siquiera me dice eso, porque ya le estoy diciendo yo, conviértelo a entero, estoy consciente de lo que va a pasar, ¿vale? Y entonces ahora cuando lo corra ya va a salir algo diferente, dependiendo de qué número le pase. A ver, córralo. ¿Ahí qué número debería imprimir? Me marcó que X es 67. ¿Entiende por qué es 67? Sería porque aquí, ¿no? Le cambiamos el parámetro en donde X ahora debería ser el entero, ¿no? Entonces cuando lo manda aquí, toma el valor del entero y lo imprime como X, ¿no? ¿O no? Sí, lo que dijo está bien al final, pero no como lo dijo. A ver, ahí a imprime punto le está pasando un 67.6, ¿verdad? Sí, Sí. A ver, vaya a la otra clase. ¿Cuál se va a ejecutar? el flotante, ¿no? No. A ver, voy a cambiar mi pregunta. ¿Cuál método se va a ejecutar? ¿Cuál de los tres? Ya me quedé con la duda. ¿No sería el flotante porque en el imprimir no le estoy Bueno, mandando es que el... no, ajá, es que no está bien dicho que se va a ejecutar el flotante. Se va a ejecutar el método imprime punto que recibe un flotante, Ah, ¿sí? sí. Ok, ¿cuál se va a ejecutar? Ah, el de la línea 16, ¿sí? Sí. Bien, cuando usted llegue a ese método, ¿cuánto va a valer número? 67.6, ¿no? 67.6. ¿Y qué va a pasar en la línea 18? ¿Cuánto vale X? X vale lo que es número, pero cambia, ¿no? Lo que es el término y nada más toma el entero. O sea, si era 67 punto, ¿qué? 16, Ajá. O y lo sí, convierte a entero, ¿en qué se convierte? en un 67, ¿no? 67, nada más, ¿sí? X vale 67, ¿sí? ¿Qué imprimió su programa? 67. Ah, sí. 67. Entonces está bien, ¿sí? Y ya vio que sí, ya hizo otra cosa, ¿verdad? Ujú. Ya no imprimió, ¿cuánto le pusimos? 5 y 7. Ya imprimió 67 y 7. Y si usted le pone otro número, pues va a poner otro número, ¿vale? Ok. Ok. A ver, nada más para acabar este ejemplo. Váyase a clases y objetos. Ponga un breakpoint en la línea 8. Sí, no, así. O No, no, ese es un break. ¿Ah? Un breakpoint
Es una marca en el código para poder hacer debug o debug, para depurar el programa. A eso se le da clic en Sí, el se me fue. numerito. Ese es un breakpoint. Ahora ejecútelo como debug. Ajá. Listo, ahí vamos, ¿sí? A ver, denle un paso con el step over, ¿sí? No. Step Eso, over, ¿no? más a la izquierda, izquierda, ese. Ya se ejecutó lo que estaba en verde, ¿sí? De p.y igual a 7, ¿sale? Ahora, vamos a dar otro paso, pero con un step into, para que no se ejecute imprime punto todo de un golpe, sino que se ejecute paso a paso, ¿sí? Porque es un método. Dele step into y lo que va a pasar es que nos va a llevar al otro archivo. ¿Ya vio en qué método estamos? ¿Dónde está la línea verde? Ujú. En el tercero, ¿sí? Ese fue el que escogió. ¿Cuánto vale el número? ¿Lo puede ver en su ventana de variables? Acá, Abajo, ¿no? 67.6, ¿sí? ¿Cuánto vale X? ¿Lo puede ver en su ventana de variables? Mm, ay, ¿No? no sería. No, Bueno, ¿por qué no lo ve? Porque X y Y son variables que están dentro del objeto. ¿De qué objeto? De P, ¿sí? En este caso, P, ahorita en este contexto lo puede reconocer como this, ¿sí? Ve abajo this, sí, no, sí. o sea, este objeto, ¿sí? Dele clic en la flechita que está del lado izquierdo de this y le va a ¿Aquí? enseñar lo que está, ajá, lo que está adentro de this. ¿Ya vio que está adentro? Ujú. X y Y, ¿sí? ¿Cuánto vale X? 5. 5. Ahora sí, dé un paso. Ahora sí le puede dar el step over, ¿sí? Y vea qué le pasa a la X. Cambia. ¿Pero a qué cambió? Nada, 67, ¿no? 67, ¿sí? ¿Vale? Ujú. ¿Dudas? No, creo que, bueno, para mí creo que ya no. Acostúmbrese a hacer debug de sus programas para que entienda qué está pasando, ¿sí? Necesita hacerse Sí. experto en el debug o debug, como se dice en inglés. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, vamos a regresar a la guapa muy rápido, ¿sí? Para ver el último tema de hoy, porque ya lo vimos, pero nada más vamos a recordarlo. ¿Vale? Bueno, ya vimos sobrecarga de métodos. Métodos de clase, o sea, estáticos. Hay métodos que no requieren un objeto para ser invocados. Se pueden ejecutar a través de la clase. A estos métodos se les llama métodos de clase o estáticos. Estos métodos pueden recibir argumentos y tener un valor de retorno, pero no pueden utilizar la referencia this. ¿Vale? Piensen en eso. Si no hay un objeto, pues no hay este objeto, ¿sí? Por eso no se puede usar this. La clase Java LangMat posee solo métodos estáticos. Seno, coseno, exponente, pow, de potencia, etc. En Java los métodos y variables de clase se crean anteponiendo a su declaración la palabra static. Para llamarlo se suele utilizar el nombre de la clase en vez del nombre del objeto de la clase, pero se puede hacer con un objeto, ¿sí? Ejemplo, la clase círculo y adentro hay una propiedad que se llama pi. Como le puse static, ¿sí? Puedo hacer lo que está en azul abajo. Puedo hacer un print ln con círculo.pi.
De nuevo, yo no creé ningún objeto de tipo círculo. Ahí está la clase círculo, pero no hay ningún objeto, ¿sí? No hay ningún círculo X es igual a new círculo. No estoy creando un objeto. Y sin embargo, puedo utilizar pi a través del nombre de la clase. Puedo poner círculo.pi porque es estático, porque pi es estático. ¿Ok? Esa es su característica por ser estático. Los atributos estáticos tendrán el mismo valor para todos los objetos. Si yo creo 1 o 10 o 20 objetos de tipo círculo, todos esos objetos dentro van a tener una variable pi que vale lo mismo, ¿sí? Como es estática, vale lo mismo, se comparte entre todos los objetos. Si se modifica el valor de un atributo estático, el cambio afectará a todos los objetos. Lo anterior sucede porque de una variable estática no hay copias. Por tanto, todos los objetos trabajan con la misma variable. ¿Vale? ¿Dudas? Ya lo habíamos visto, pero díganme, ¿dudas? ¿No? Bueno. Vamos